Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Pues ahora ha estado muy de moda analizar cuestiones de derecho internacional, tales como la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, algo que sin duda alguna nos impacta de manera importante es este pronunciamiento que hace el Parlamento Europeo en defensa de los periodistas en nuestro país y la defensa de los derechos humanos. Pero lo que más sorprende ha sido la respuesta que dio el gobierno mexicano, que según nos enteramos fue redactada de puño y letra por el presidente de la República, porque pues parece ser que falta todos los principios constitucionales en materia de política exterior. El día de hoy vamos a analizar esta situación y también un poco, ¿por qué no?, la situación que guardan los periodistas en nuestro país. No se vaya, volvemos en un minuto. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy vamos a analizar pues esta circunstancia de derecho internacional público que afecta de manera importante a nuestro país. Nos acompañan dos especialistas, el maestro Tulio Salanueva y el doctor Julio Jiménez, que son, bueno, ya viejos conocidos de este programa, nos han visitado ya en algunas ocasiones y siempre es un honor contar con su presencia. Tulio, Julio, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu importante auditorio, Carlos. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Julio. Bienvenido. Tulio, bienvenido también. A ver, gracias, Julio. Carlos. Siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Julio, ¿qué pasó con este comunicado del presidente de la República? Mira, dicen que parece como chivo en cristalería. Yo más bien pensaría como un presidente adolescente que se deja llevar pues por el hígado, ¿no? Hay quienes quieren ver en esto un juego macabro para que el canciller Ebrard se desprestigie y no pase. Yo con toda franqueza no concedo todavía tanta estulticia, tanto descuido en las relaciones internacionales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú que esto puede impactar desde el punto de vista jurídico y evidentemente la relación internacional de nuestro país con la Unión Europea? Carlos, sin lugar a dudas, esto es un capítulo lamentable en el ámbito diplomático, un comunicado desafortunado en el ámbito jurídico, una serie de expresiones que alimentan la polarización, que incrementan el desprestigio de nuestro país frente a la Comunidad Económica Europea, frente al Parlamento Europeo. Es un ejercicio que no responde ni a la voluntad ni a la opinión de los mexicanos. Cabe aclarar que este comunicado, Andrés Manuel López Obrador lo hace en su calidad de titular del Ejecutivo Federal, pero no siendo la voz legítima ni el ánimo ni el sentir de los millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con estas desafortunadas declaraciones que ponen a México, pues ya de por sí estamos en un momento de crisis económica, en una caída significativa de la inversión extranjera, y en un escenario de desprestigio frente a la omisión, frente a la simulación y frente a una falta de capacidad o de empatía frente al respeto a los derechos humanos, frente al respeto a la libertad de expresión. Y bueno, pues la cereza que faltaba para poner al pastel, un escándalo más de contexto internacional. Y esto es muy lamentable. Tulio, además algo que tal vez la gente del auditorio no sepa, el presidente de la República no puede llevar, ni este ni ninguno, la política exterior como le dé la gana. Eso no se puede, porque existen limitantes dentro de la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que establece cuáles son los principios de política exterior y que además debe de hacerse de manera coordinada con el Senado de la República. Pero ahora vemos que Cancillería no sirvió para nada, Senado de la República tampoco fue consultado. Tulio, ¿estaríamos en presencia de una posible violación del presidente a estos principios de política exterior que establece el artículo 89 de la Constitución? Un ejercicio de interpretación indebido por lo que establece nuestro artículo 89 constitucional,
Creo que ha vulnerado las facultades y atribuciones de nuestro canciller, de nuestro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es casual que las opiniones a nivel nacional en redes sociales, incluso en los primeros minutos que se va a conocer este comunicado, pues no daban crédito frente a estas desafortunadas declaraciones y frente a esta imprudencia diplomática y frente a esta temeraria respuesta que, reitero, viene a poner en un escenario de fragilidad y de vulnerabilidad las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales y, claro, el futuro de nuestro país frente a la comunidad económica europea, frente a los capitales que representan inversión, pues yo diría muy importante para nuestro país, proyectos que podrían estar cancelando derivado del escenario de inseguridad, de violencia, de corrupción y de impunidad que hoy lamentablemente enfrentamos, pues los abogados, los ciudadanos, los periodistas, los comunicadores, las mujeres, los campesinos, los maestros, amplios sectores de la población hoy sufren y son víctimas e incluso rehenes de la simulación de la cuarta transformación, Carlos. Maestros a la nueva, decíamos ahorita, existe la interpretación, existe la postura de algunos de que el presidente de la República violó el artículo 89 de la Constitución por no respetar los principios constitucionales. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece a usted esto? Claro que sí, Carlos. Hay un despropósito en el comunicado que hace el gobierno federal. Principalmente no es el conducto adecuado. El comunicado lo firma el gobierno de la República, sin señalar específicamente quién de sus funcionarios lo hace. Posteriormente se hace la aclaración de que es el titular del Ejecutivo, pero por supuesto que no se hace por los conductos adecuados. Yo lamento mucho una respuesta tan agresiva, aunque por supuesto que es discutible la forma también en la que el Parlamento Europeo realiza su pronunciamiento. Habría que estudiar muy bien los principios que rigen la política internacional, la doctrina Estrada de no intervención que nuestro país pregona y abandera, y buscar, por supuesto, una mejor forma de, en lo sucesivo, hacer un comunicado de esta naturaleza. Sí, definitivamente. Y digo, ahora México se encuentra negociando la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Parece ser que es un mal momento. Parece ser que el presidente de la República, que es evidente que no conoce cómo funciona el Parlamento Europeo, está poniendo de nueva cuenta su fobia contra algunas empresas españolas en una institución que se olvida el presidente, que representa más de 27 países. Pero vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde estamos hablando de este desafortunadísimo comunicado del gobierno de la República, que bueno, desafortunado para algunos, afortunado para muchos, y ahí me llama la atención cómo hubieron muchos de los simpatizantes de la Cuarta Transformación que tuvieron que hacer circo, maroma y teatro, porque primero dudaron de la autenticidad de un comunicado tan burdo y tan mal hecho, y después simple y sencillamente, con una cara dura que de veras que los caracteriza, simple y sencillamente decidieron que ahora sí ya estaban de acuerdo y que apoyaban abiertamente al presidente. Pero estábamos hablando de esta negociación que está haciendo México con la Unión Europea. Una de las cláusulas esenciales del Tratado de Libre Comercio es una cláusula democrática, es una cláusula que establece que los países que tengamos estas negociaciones con la Unión Europea, estos tratados de libre comercio, tenemos que tener parámetros democráticos que son universales. Entonces, ¿tú crees que aún con base a esta cláusula hubo un exceso de parte del Parlamento Europeo al hacer el pronunciamiento que hizo? No, creo que no. Como bien dices, es un requisito
de la democracia sine qua non, el que exista libertad de expresión, el que la prensa tenga un espacio libre en donde expresarse, y no abona en nada el pronunciamiento que hace el Ejecutivo al criticar el sano señalamiento que hace el Parlamento acerca del asesinato de periodistas en México. Eso efectivamente disminuye el proceso democrático y no se trata, por lo tanto, de una agresión, más bien de una crítica que cualquier parlamento puede hacer y que debe de contestarse en los mismos términos, en forma diplomática. La manera en la que le hace el Ejecutivo definitivamente, como comentamos anteriormente, es cuestionable y habría que reparar en todo caso el posible daño que se haya hecho. Efectivamente, hay elementos importantísimos, el Tratado de Libre Comercio, relaciones multilaterales de las que México forma parte, y habrá que hacer lo propio para que no se vaya deteriorando aún más esta relación. Julio, en la historia de México, de los países europeos, pues los que han tenido una intervención directa en México históricamente, ya hace ya muchos años, fueron España y Francia. Económicamente, pues también en la época del Porfiriato, Alemania, Reino Unido. Pero el Parlamento Europeo representa 27 países y el presidente de la República le llamó borregos a todos. ¿Es un despropósito o lo está haciendo para consumo de su clientela interna? Carlos, efectivamente haces un planteamiento muy interesante. Debo decirte que más allá de los daños colaterales que va a provocar este desafortunada comunicado, respuesta, como le quiera llamar el gobierno de la Cuarta Transformación, bien planteas, este ejercicio retórico, este mensaje visceral, esta serie de ideas en donde el odio, la fobia, el resentimiento está dirigido al consumo de un sector muy estratégico que aplaude, que apoya y que justifica estas ocurrencias por parte del titular del Ejecutivo. El Ejecutivo no le está hablando a la Comunidad Económica Europea, ni al Parlamento Europeo, ni a los empresarios, ni a los inversionistas, ni a los profesionales. Está hablando a su sector que vota por él, que creen leal y a ciegas en cuanto a sus argumentos y en cuanto a sus expresiones, que justifican sus decisiones y que aplauden en muchos casos, pues sus improvisaciones. Vale la pena aclarar que el señor, valga la expresión, es un mandrake de la comunicación política, aun cuando sea un pésimo gobernante, sigue abonando preferencia a un alto porcentaje de la población que vieron con agrado, que aplaudieron con satisfacción, como el señor presidente, su presidente, le contestaba a los europeos y les decía que México ha dejado de ser hace muchos años tierra de conquista y que no iba a permitir ninguna clase de agresiones. Estoy totalmente de acuerdo con el razonamiento jurídico que hace el maestro Tulio Saranoga Brito. Y bueno, pues como tú planteas acertadamente, política y electoralmente, esto abona mucho a los puntos a favor del titular del Ejecutivo, dirigiendo un mensaje muy estratégico. Yo diría de manera muy maquiavélica, lo está manejando para distraer otra vez a la opinión nacional de los escándalos mediáticos que lo traen, valga la expresión, preocupado y ocupado, el tema de la Casa Gris y el tema de su fiscal general. Julio, ¿qué tiene que hacer aquí el Senado? El Senado también, por disposición constitucional, tiene que intervenir en las relaciones internacionales del país, y hasta el momento el Senado no ha hecho absolutamente ningún pronunciamiento. Y bueno, el canciller, pues yo no sé si tenemos canciller o no, porque el pobre Marcelo Ebrard teje por las mañanas y está haciendo alianzas con España, restaurando heridas, y pum, por la noche le mandan un comunicado de estos que echa todo por borda. Pero ¿qué tiene que hacer? El Senado constitucionalmente tiene una responsabilidad. ¿Debería de actuar de motu propio el Senado o esperar a que alguien lo cuestione? No, por supuesto que el Senado tiene atribuciones propias para la política internacional. Sin embargo, como bien dice mi estimado colega Julio, pues hay un mensaje doméstico. Aparentemente el comunicado se hace al Parlamento Europeo, pero por supuesto que tiene repercusión en el Estado Nacional. El grave problema que veo aquí yo es que en el Senado también tiene mayoría el partido en el gobierno que encabeza nuestro Ejecutivo, y pues no habrá una
una respuesta contundente a esta conducta indebida. Definitivamente habrá que construir contrapesos y buscar, repito, en todo caso, reponer y restituir la grave respuesta que dio el Ejecutivo al Parlamento Europeo. El Senado tiene que hacerlo, sin embargo, habrá que ver quién encabeza esta iniciativa. Ahora, Tulio, bueno, ya hablamos de la respuesta. Vamos a hablar ahora de lo que dijo el Parlamento. ¿Qué tanta verdad hay en lo que dice el Parlamento Europeo respecto a la falta de respeto a algunos derechos fundamentales como los de libertad de expresión y de comunicación, dadas las agresiones que se dan un día sí y otro también desde la Presidencia de la República para los periodistas? En un minutito, cuéntanos tu opinión. Así es, Carlos. Creo que el Senado debe ser un contrapeso constitucional a la política exterior, propiamente a las declaraciones del Ejecutivo. Sin embargo, tenemos ahí un elemento importante a considerar. El Senado tiene mayoría del partido que encabeza también el Ejecutivo y difícilmente habrá una crítica contundente institucional a este tipo de declaraciones. La diplomacia nunca se construye con agresiones, nunca se construye con declaraciones de este tipo, pero no hay en este momento quien encabece una respuesta contundente y que por supuesto enarbole los propósitos y las competencias que tiene el Congreso de la Unión, particularmente el Senado de la República. Deberemos ser muy cuidadosos en lo futuro en construir una política exterior que abone a la construcción de acuerdos. Efectivamente, en este momento estamos buscando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y múltiples relaciones que se tienen con los países de la región. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos platicando con dos expertos en materia de política exterior, el doctor Julio Jiménez y el maestro Tulio Salanueva, pues sobre este desafortunado incidente que se va o se perfila que se puede llegar a dar por la respuesta que da el presidente de la República de manera irreflexiva a un pronunciamiento que hace el Parlamento Europeo. Julio, el Parlamento Europeo tiene sus propias reglas de funcionamiento. Responde a las representaciones de diversos países con una serie de diferencias culturales, raciales, históricas, de mucho tipo. Europa, como sabemos, es un territorio muy heterogéneo. Sin embargo, el presidente les llamó borregos a todos ellos. ¿Tú crees que esto realmente sea el inicio de una ruptura total con la Unión Europea o simple y sencillamente será como la supuesta pausa de relaciones con España, que parece ser que era más una caja china que una verdadera intención de la presidencia? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Carlos, hay que valorar, estamos en un momento determinante para la ratificación del acuerdo comercial. Hay que entender que un alto porcentaje de países miembros de este Parlamento Europeo no ven con buenos ojos las decisiones, las ocurrencias, las venganzas personales y mucho menos las expresiones de este gobierno. Entiendo que llamarles borregos, tal vez para algunos de estos miembros no entenderán la connotación o el significado que pretendió darle el Ejecutivo,
a México en el ámbito internacional, diplomático y comercial, hablo del comercio exterior, pues en un papel bastante desafortunado, en condiciones incluso de vulnerabilidad, porque la certeza jurídica, la confianza que México debería garantizar y ofrecer y brindar certeza, se está perdiendo frente a estas expresiones, reitero, irresponsables, imprudentes, temerarias, infundadas. Porque si bien es cierto, el Parlamento Europeo está haciendo un ejercicio de llamada de atención, un extrañamiento en el contenido de esta resolución frente a una realidad que vivimos los mexicanos, la violación a los derechos humanos, la violación a la libertad de expresión y obviamente esta ola histórica e inédita de violencia, de corrupción y de impunidad que nadie para, pero que todos los días crece, y esto es lamentable. México ya está en el radar de los grupos internacionales y esto es muy preocupante, Carlos. Julio, bueno, lo que dice Julio es evidente, ¿no? Que la prioridad mundial debe ser la protección de los derechos humanos. Y nuestro país lo incorporó como uno de los principios de política exterior a nivel constitucional, pues hace no más de 15 años, cuando incorporamos que también parte de la política exterior mexicana tenía que velar por el respeto de los derechos humanos. Y sin embargo, cuando son de otro país que vienen a ver en México que algo está, además es una cuestión evidente que no se puede negar, una crisis importante de derechos humanos, la reacción del presidente de la República es que lo están atacando a él y a su transformación. ¿Se ha entendido realmente en esta administración la importancia de los derechos humanos? Creo que no. Por supuesto que hay una duda razonable entre los ciudadanos en cuanto a ese respeto de los derechos humanos. Y abonando a ese elemento, por supuesto que perdemos autoridad en el exterior. México se ha caracterizado siempre por enarbolar causas eficientes en materia de derechos humanos. Y por supuesto que debe recibir constructivamente las críticas que hagan otros gobiernos, como era el caso. A ver, Julio, el canciller pues ha estado ausente de toda esta situación, por lo menos hasta el momento que estamos grabando este programa no ha habido absolutamente ninguna manifestación de parte del canciller. ¿Tú crees que el canciller tenga por esta ausencia, por esta omisión, algún tipo de responsabilidad, ya sea política, ya sea administrativa? Porque es evidente que el canciller en esta ocasión no está haciendo su trabajo. ¿Tú crees que tenga alguna responsabilidad legal? Carlos, desafortunadamente el presidente de la República y su primer círculo de poder, que entre ellos está Jesús Ramírez y gente muy cercana que son profundamente radicales, pues de una hora a otra pretenden vulnerar, violentar y transgredir las facultades y atribuciones pues de un secretario tan importante para nuestro país como es el secretario de Relaciones Exteriores. Este silencio, yo diría, estrategia de mantenerse alejado a la respuesta en redes sociales e incluso a la respuesta oficial, pues yo la interpretaría más como una manifestación de inconformidad por parte del secretario Marcelo Ebrard. Él no está de acuerdo, él no comparte, sin embargo tiene institucionalmente, políticamente y de manera muy diplomática tener que aguantar hasta el último minuto y terminar acordando para poder resolver este otro frente que ha abierto el titular del Ejecutivo, a ver de qué manera el secretario Ebrard vuelve a tejer, vuelve a restablecer con una operación cicatriz a nivel internacional este desafortunado capítulo que, reitero, el titular ejecutivo no le contestó al Parlamento, le habló a sus seguidores. Y esto es muy preocupante porque siguen pensando en que ellos seguirán gobernando el próximo sexenio. Y esto es algo todavía más alarmante para el futuro de México y los mexicanos. Carlos. Julio, a ver, ¿qué tan fácil va a ser reconstruir la credibilidad de la otrora exitosa, prestigiada, referente política exterior mexicana? Tú sabes que nuestro servicio exterior era envidiado, imitado y admirado por muchos países del mundo. ¿Qué tan difícil va a ser ahora volver a reconstruir ese prestigio después de un presidente que cree que la mejor política exterior es la interior? No, yo diría en primer lugar que continúa siendo nuestro servicio exterior motivo de orgullo. La capacitación que se hace a este tipo de funcionarios públicos siempre ha sido admirable, muy profesional, y por supuesto que dependemos de la voz del Ejecutivo en este momento, pero yo estoy confiado en que se recapacitará, se retomarán
bases profesionales para hacer pronunciamientos, y habría que considerar justamente lo que dice Julio. Para nuestro presidente, la mejor política exterior es la interior, de tal manera que en este momento todos los pronunciamientos, todos los movimientos que se hacen en ese sentido, pues van en un objetivo interior. Tenemos en este momento la revocación de mandato, grandes conflictos de funcionarios públicos nacionales, y creo que efectivamente hay un elemento que busca distraer la atención en ese sentido. Pues ojalá que así sea, porque nuestro país siempre fue referente como una diplomacia seria, como un país que realmente buscaba la conciliación, evitar el uso de la fuerza, y bueno, pues parece que ahorita somos el payaso y el hazmerreír de la política internacional. Les quiero dar las gracias, se nos ha acabado el tiempo. Doctor Julio Jiménez, maestro Tulio Salanueva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos, un placer siempre estar aquí. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.